honorables invitados, estimado público en general. Es un verdadero honor darles la bienvenida a la 10ª temporada consecutiva de la Cátedra de los Jueves, en su sesión número 332, el cual está siendo transmitida en vivo por la página de Facebook, el aula virtual de la Subgerencia de Capacitación y de Rendimiento del Poder Judicial y el canal de Justicia TV. Esta sesión es in memoriam del doctor emérito Ramiro Salinas Sicha, quien dedicó su vida a impartir justicia, dejando además un legado que no solo se mide con sus publicaciones o reconocimientos, sino en las generaciones de profesionales que formó con exigencia, entrega y humanidad. Su influencia trascenderá por mucho tiempo en sus aulas y en la comunidad académica. Por un especial encargo del presidente de esta comisión de capacitación, el doctor Octavio César Saguanay Calcín, daré lectura de su mensaje en honor y aprecio. Doctor Ramiro Salinas Sicha, juez ejemplar y fino de debate y cuota de humor, siempre con el deporte, exfiscal y en esencia profesor, jurista y prolífico, autor de derecho. Su legado inspirará a las nuevas generaciones. Siempre atento a la especialización y actualización, participó con magistral empeño en la cátedra de los jueves, que en la eternidad te sea leve, amigo, y promoción. Muy bien, continuando con la academia, como lo hubiera querido el doctor Salinas Sicha, hoy tenemos la participación de la magíster Verónica Boza Santaolalla con el tema denominado principales riesgos sectoriales en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y diagnóstico a nivel país. Así también nos está acompañando como panelista Luis Alberto John Marticorena Ríos, coordinador de Inteligencia Estratégica y Evaluaciones de Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Nuestra ponente invitada es economista de profesión y es magíster en finanzas por la Universidad del Pacífico. Es egresada del curso superior de Inteligencia Estratégica impartido por la Escuela Nacional de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia del Perú. Adicionalmente, se encuentra acreditada como experta evaluador por el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, formando parte del grupo de expertos de dicho organismo. Asimismo, cuenta con una certificación como especialista en prevención de lavado de activos y delitos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. En la actualidad, labora en la Superintendencia de Banca y Seguros y administradora privada de Fondo de Pensiones de Perú, y desde el año 2010 desempeña funciones en la Unidad de Inteligencia Financiera, ejerciendo el cargo de intendente del Departamento de Análisis Estratégico de dicha unidad desde el año 2015 hasta el año 2025, en que pasó a ocupar el cargo de intendente de Inteligencia Financiera que actualmente desempeña. El presidente de esta Corte Superior Nacional, el doctor Johnny Hans Contreras Cuscano, y el presidente de la Comisión de Capacitación, el doctor Octavio César Sabanay Calcín, hacen un cordial bienvenida a una sesión más de la Cátedra de los Jueves. Estamos atentos a su disertación, doctora Verónica. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias ante todo por esta invitación y extendemos también nuestras condolencias a los familiares del doctor Ramiro Salinas, también para sus compañeros y personas allegadas y cercanos. El día de hoy yo quería compartir con ustedes un tema relacionado justamente a las evaluaciones de riesgos que hemos venido trabajando en la unidad de inteligencia financiera durante ya hace varios años. En primer lugar, yo quisiera ponerlos un poco en contexto, ¿no? De por qué estamos nosotros desarrollando este tipo de análisis, de evaluaciones de riesgo, este tipo de estudios. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué se realizan? Nosotros, como país, tenemos que cumplir una serie de estándares que seguramente en algunas otras sesiones de la Cátedra de los Jueves ya habrán podido ver, los estándares internacionales que rigen a los países en materia de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo,
y de la proliferación de armas de destrucción masiva, pues justamente están dictados por el Grupo de Acción Financiera Internacional denominado el GAFI, que emite una serie de estándares. En particular, hay 40 recomendaciones que cumplir, que deben cumplir los países. Y en el caso de Perú, también nosotros, al ser afiliados al Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, pues tenemos que dar cumplimiento a estos estándares internacionales. Y justamente el primer estándar que emite el GAFI dentro de sus 40 recomendaciones, la recomendación 1, está directamente relacionada a lo que es el tema de los riesgos. Este estándar nos exige que los países tienen que identificar, evaluar y entender los riesgos, tanto de lavado de activos como de financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y además, no solamente deben identificar, evaluar y entender estos riesgos, sino que también tienen que mantener actualizadas estas evaluaciones. ¿Y por qué? Porque, en definitiva, el análisis de riesgos va a permitir que los países apliquen un enfoque basado en riesgo. ¿Para qué es este enfoque basado en riesgo? Justamente para que los países podamos asignar nuestros recursos de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Aplicar este enfoque basado en riesgo. El estándar nos dice, tienes que designar una autoridad o un mecanismo para coordinar acciones, para evaluar estos riesgos y así puedes aplicar estos recursos para mitigar los riesgos identificados en caso de que sea necesario, ¿no? En caso de los riesgos, pues los mitigo. Entonces, este enfoque basado en riesgo también me va a permitir a mí, como país, aplicar medidas que sean proporcionales a los riesgos identificados. Es decir, aquellos riesgos mayores, entonces mayores medidas de mitigación. Menores riesgos, menores medidas de mitigación. Es decir, que nos ayudan a nosotros a poder establecer políticas, estrategias, planes de acción específicos sobre la base de los riesgos identificados. Y esto no solamente, digamos, que es en un ámbito para el sector público, para las instituciones o entidades competentes, sino que también aplica, pues, para los denominados sujetos obligados a informar a la unidad de inteligencia financiera. Es decir, las instituciones del sistema financiero, así como también ciertas actividades y profesiones no financieras que son designadas por este Grupo de Acción Financiera Internacional en sus estándares como obligados a enviar operaciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera. Y para estas entidades, tanto instituciones financieras como las llamadas APNFD, que son estas actividades y profesiones no financieras, pues exige el estándar que también tienen que identificar, evaluar y tomar acciones específicas para mitigar los riesgos que identifiquen. Es decir, todo el sistema de lucha contra el lavado de activos en sus diferentes ámbitos, tanto desde la prevención, la detección, la investigación y la sanción, tendrían que estar regidos por un enfoque basado en riesgos. Entonces, aquí es donde surge esta necesidad, ¿no? De que entonces tenemos que evaluar los riesgos y mantener las evaluaciones de riesgos actualizadas para que nuestras políticas, nuestras estrategias, nuestros planes de acción en todo ámbito, ya sea yo una autoridad competente o alguien del sector privado, pues pueda justamente adoptar esas acciones y políticas o estrategias orientadas conforme a los riesgos identificados con la finalidad de mitigarlos. Entonces, bueno, dicho este contexto, ya pasaríamos a conversar un poquito sobre lo que específicamente hemos hecho en el Perú con relación a las evaluaciones de riesgos que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo. Como ustedes ya saben, seguramente también lo han visto en otras sesiones, pues la Unidad de Inteligencia Financiera se crea en el año 2003, ¿no? A partir de ahí, bueno, nosotros hemos venido trabajando en diversos temas, pero no es hasta el año 2010 en que empezamos con este trabajo de los análisis de riesgo. Y cabe destacar en este punto en particular que en el año 2010 todavía no era una exigencia de los estándares internacionales realizar evaluaciones de riesgos. O sea, el estándar todavía no nos pedía
nada sobre evaluaciones de riesgo. Sin embargo, en el caso de Perú, pues tuvimos la suerte de poder contar con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional, quien hizo un piloto con nuestro país justamente para hacer una primera evaluación nacional de riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En la región nosotros fuimos, junto con el Uruguay, los dos únicos países que para esa fecha tuvieron realizadas evaluaciones de riesgo, ¿no? Hemos sido, digamos, uno de los países pioneros en la región en poder hacer este tipo de estudios. Entonces, este primer estudio, este primer diagnóstico de riesgos se hace en el año 2010 y justamente dio origen a al primer Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que data del año 2011, ¿no? Esa fue el primer plan nacional que tuvimos y posterior a ello, pues como ustedes ven, vieron en la diapositiva anterior, pues les mencionaba, ¿no? Que ya hay un estándar y conforme a ese estándar ya nos tocaba pues también hacer una actualización, ¿no? Este lapso de tiempo entre el 2012, el 11 y el 2016, ya sale el estándar que exige que los países hagan evaluaciones de riesgos y nosotros ya lo que nos tocaría a continuación justamente era actualizar. Entonces, en ese contexto es que también contamos con asistencia técnica en aquella oportunidad del BID y pudimos desarrollar un segundo estudio con información al cierre del año 2015, recuerdo. Después de esto es que justamente, pues, como podemos ir viendo en la gráfica, pues tenemos evaluación nacional de riesgos, entonces nos toca justamente emitir ya sea una política o un plan nacional. En esta oportunidad se emitió la Política Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y un nuevo plan nacional, ¿no? Se emite una primera política. Y esa política es la que ha estado vigente tenía una fecha de corte hasta el año 2021, ¿no? Entonces, con esa base hemos seguido trabajando. Pero a partir del año 2017, no contentos, digamos, con estas evaluaciones de riesgos que hacemos a nivel nacional, también quisimos realizar algunas evaluaciones ya específicas para algunos sectores, ¿no? En primer lugar, empezamos trabajando sectores que son importantes dentro de nuestra economía, ¿no? Tuvimos el desarrollo de una evaluación sectorial de riesgos del sector minero, otra del sector pesquero, eso fue en el año 2017. En el año 2018 elaboramos una primera evaluación de riesgos del sector maderero. En el año 2020 tuvimos una evaluación del sector casinos, tragamonedas y apuestas a distancia. Y en el año 2021 procedimos a hacer una actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, que justamente ahora a continuación vamos a ver los resultados de ese estudio. Y en paralelo también trabajamos otras evaluaciones sectoriales, como fue la de la evaluación de personas jurídicas, para ver qué tipo de personas jurídicas en el Perú serían las que aparentemente representarían un mayor riesgo para el lavado de activos. También hicimos un primer estudio de evaluación de riesgos de los activos virtuales. En esa época todavía los proveedores de servicios de activos virtuales no contaban con ninguna regulación en el Perú, ni siquiera la regulación asociada a la obligatoriedad de constituirse como sujetos obligados a informar a la unidad de inteligencia financiera, que hoy día sí existe. También tuvimos una evaluación de riesgos del sector de organizaciones sin fines de lucro. Y posteriormente, pues el año pasado también es de destacar que realizamos la primera evaluación nacional de riesgos en materia de financiamiento del terrorismo y de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, si ustedes observan, en el año 2010 y en el año 2017 nosotros habíamos trabajado en evaluaciones de riesgo que abordaban tanto lavado de activos como financiamiento del terrorismo, pero ya en 2021 desarrollamos una metodología propia en la unidad de inteligencia financiera y vimos por conveniente separar los fenómenos de lavado de activos del de financiamiento del terrorismo, pues tenían comportamientos completamente distintos y era necesario abordarlos de manera diferente, ¿no? Y de forma separada, porque
Lo que habíamos podido observar con los ejercicios anteriores es que los temas relacionados al lavado de activos son tan amplios que lamentablemente el tema de financiamiento del terrorismo nunca llegábamos a abordarlo pues con la profundidad que ameritaba. Adicional a ello, pues también es importante señalar que el estándar internacional había cambiado, porque hasta hacía poco el estándar solamente te pedía que evalúes los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, ya para el 2024 era también necesario abordar los temas relacionados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, vimos por conveniente tener un documento que pudiera abordar ambos temas, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, y se aprobó ese documento en el año 2024, ¿no? Pudimos terminar este estudio. También el año pasado pudimos realizar una segunda evaluación de riesgos que abordaba el lavado de activos en el sector maderero, y también publicamos un estudio que se trabajó para el sector de abogados y contadores. Y en este año estamos justamente ahorita en curso realizando una nueva actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, ¿no? Que como ya les comenté, es necesario siempre poder tener actualizada la información de los riesgos, pues son muy dinámicos en el tiempo. Entonces, sobre esta evaluación del año 2021 les puedo comentar, ¿no? Que inició el proceso en el año 2019 y bueno, como el propio nombre lo dice, Evaluación Nacional de Riesgos del 2021. Entonces, pero ¿por qué se demoraron tanto? Bueno, realmente, como ustedes recuerdan, nos tocó justamente, lamentablemente, la época del COVID, y entonces tuvimos que paralizar el proceso por un periodo de tiempo, y estuvimos ya, después lo retomamos, ¿no? Ya de forma virtual. También pudimos avanzarlo, digamos, pero demoró un poquito más que lo que se había previsto inicialmente, ¿no? Por eso es que si bien inicia en 2019, recién termina en 2021. Pero este proceso, pues, como siempre, ¿no? Hemos tenido la suerte de que ha sido un proceso bastante participativo, colaborativo, donde participan en estos procesos tanto instituciones del sector público como del sector privado, ¿no? Organismos, entidades competentes como supervisores, por ejemplo, también. Y la idea justamente es que cuanta más información tú recabas a través de entrevistas y cuestionarios, pues justamente tienes un mejor producto, ¿no? Además de toda la información cuantitativa, estadística, con la que nosotros nutrimos las primeras hipótesis sobre las amenazas, vulnerabilidades y consecuencias relacionadas a los riesgos de lavado de activos. Entonces, bueno, aquí en esta diapositiva pues se ven algunas de las cifras, ¿no? De las comunicaciones, los métodos que nosotros hemos utilizado durante ese proceso para poder obtener información y sustentar el contenido de este estudio. Nosotros, como les comentaba hace unos minutos, pues trabajamos en un análisis de riesgo. Lo que tú siempre tratas de hacer es identificar amenazas, vulnerabilidades y consecuencias, y justamente sobre esa base es que tú logras tratar de identificar cuál es el nivel de riesgo. Entonces, con relación a las amenazas de lavado de activos, están literalmente vinculadas a los delitos precedentes de lavado de activos, ¿no? Entonces, en aquella oportunidad, en el año 2021, la primera pincelada que tuvimos sobre la valoración de las amenazas era que pues, la minería ilegal y los delitos contra la administración pública representaban un nivel de amenaza muy alto para el lavado de activos en el Perú. Seguido de los delitos contra el patrimonio, los delitos tributarios y el tráfico ilícito de drogas, pero ya con un nivel alto, ya no tan alto como minería y los delitos contra la administración pública. Después, algunos de los amenazas con un nivel medio de impacto, pues teníamos a los delitos aduaneros y contra el orden económico. Esos, digamos, como que eran los principales amenazas que se identificaron en aquella oportunidad.
también, aparte de todos estos delitos precedentes, pues vimos que habían algunos temas importantes que se veía que ya vislumbraban alguna tendencia que llamaba la atención, las llamadas amenazas emergentes. Y estaban relacionados en esa oportunidad, por ejemplo, a los ciberdelitos, que justamente empezaron a proliferar bastante a raíz de la virtualidad, ¿no? Y el confinamiento de las personas durante la época del COVID-19. Tuvimos también, empezamos a ver con alguna sorpresa algunos casos ya relacionados a activos virtuales. Sabíamos pues que ya venían siendo utilizados a nivel global, pero no habíamos tenido la oportunidad de ver casos de lavado de activos relacionados a activos virtuales. Ya empezamos en esa oportunidad pues a vislumbrar de que empezaban a llegar este tipo de casos relacionados a estos temas. Y bueno, por pandemia, durante la pandemia, pues también surgieron algunos temas bastante relacionados a temas de corrupción, justamente por lo que nos encontrábamos en un estado de emergencia. Entonces, los procesos de adquisición, pues también se vieron afectados, lamentablemente, por temas de corrupción. Entonces, también se proliferaron, estaban proliferando este tipo de casos, ¿no? Entonces, también se señalan en este estudio, pues, esas amenazas que en esa época eran emergentes, ¿no? En el año 2021. Sobre las vulnerabilidades, ¿no? ¿Qué nos hacía a nosotros, digamos, vulnerables a que esas amenazas se pudieran materializar, ¿no? Y como consecuencia, pues justamente que el riesgo también se materialice, ¿no? Que se laven activos producto de esas amenazas. Teníamos también identificado en esa oportunidad, pues durante todo el proceso, con la información que íbamos recabando, pues la mayor coincidencia en cuáles eran las principales vulnerabilidades que teníamos a esa fecha estaban pues relacionadas a temas, por ejemplo, como la falta de concientización social sobre las consecuencias del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y lamentablemente, dos de las vulnerabilidades que aparecieron como con un nivel muy alto eran los temas asociados a corrupción, ¿no? Tanto por existencia de tolerancia y condiciones que facilitan la corrupción pública, como la existencia de corrupción en los distintos operadores de justicia. Por otro lado, también podríamos ver que dentro de las principales vulnerabilidades que aparecían con un nivel alto, estaban muchas relacionadas a lo que eran la falta de entendimiento de los riesgos, sobre todo también por parte de aquellas actividades, ¿se acuerdan que les comenté que no eran del sector financiero? Esas actividades y profesiones no financieras, pero que son sujetos obligados a informar a la unidad de inteligencia financiera, pues la falta de entendimiento de los riesgos no le permitía en muchas ocasiones pues implementar bien sus sistemas de prevención, ¿no? Entonces ese era un tema que también se tuvo mapeado durante el estudio. También la falta de recursos para las distintas autoridades competentes, lo que tanto económicos como capacidades, por ejemplo, peritos, capacitaciones, ¿no? Sobre todo en temas nuevos, por ejemplo, ¿no? Que iban surgiendo y que las autoridades también necesitamos mantenernos a la vanguardia en lo que, por ejemplo, las nuevas tecnologías, ¿no? Los activos virtuales. Es decir, siempre tenemos esa necesidad de contar con recursos tanto para capacitarnos como para poder operar efectivamente, ¿no? Los temas también asociados a la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas autoridades. Bueno, en definitiva, los temas estructurales también aparecieron ahí, como por ejemplo el tema de nuestra informalidad en la economía. De hecho, es un tema que sí siempre afecta al lavado de activos, ¿no? Y bueno, el tema de nuestra geografía tampoco ayuda. No ayuda en la medida que, por ejemplo, nuestras fronteras son muy porosas,
Tampoco ayuda en que hay ciertas zonas de nuestro país que lamentablemente son de difícil acceso y ahí es donde se observa muchas veces pues que aprovechan los criminales para asentarse y para cometer, digamos, los principales delitos presentes en lavado de activos, llámese, por ejemplo, la minería ilegal, llámese, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, con todo esto que mencionaba en las diapositivas anteriores, pues podíamos ver que estaba quedando así el mapa de riesgos al año 2021. Teníamos como principal riesgo de lavado de activos a la minería ilegal, seguido de los delitos contra la administración pública, con un nivel de riesgo muy alto. Por eso es que está ahí en ese rojo más oscuro. Después ya con un nivel de riesgo alto teníamos el tráfico ilícito de drogas, los delitos tributarios y los delitos contra el patrimonio. Y ya en un nivel medio aparecían pues los delitos aduaneros. En esa evaluación nacional de riesgos no solamente se presentan, digamos, los aspectos, digamos, identificados sobre las amenazas, vulnerabilidades y el nivel, impacto del riesgo de cada uno de ellos, sino también presentamos unas principales acciones recomendadas, pero de forma muy general, ¿no? Porque después de ello, como ya han podido ver en la línea de tiempo, lo que toca es cuando se saca una evaluación nacional de riesgos, es empezar a trabajar en las políticas, en las estrategias, ¿no? Entonces, como principales acciones recomendadas, pues teníamos como que la inclusión de algunos sectores nuevos como sujetos obligados, como era el caso de los proveedores de servicios de activos virtuales y las sociedades gestoras de fondos de inversión privada. Para nuestra buena suerte, pues al día de hoy, en ambos casos, por ejemplo, ya han sido incluidos como sujetos obligados a informar a la unidad de inteligencia financiera. También se detectó la necesidad de implementar regulación en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para algunos sectores en específico, como eran los operadores de juegos y apuestas a distancia, que eso también ya ha sido regulado, y también para los sectores de abogados y contadores. También se vio la necesidad de dotar a las autoridades que participan justamente en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, pues los recursos necesarios para contar con peritos, expertos y asesores para la investigación del delito del lavado. También era necesario fortalecer protocolos para el intercambio de información, los mecanismos de cooperación e investigaciones conjuntas entre todas las instituciones públicas involucradas en la lucha contra el lavado. También se buscaba promover la aplicación del enfoque basado en riesgo, tanto por parte de sujetos obligados, como también incluso por parte de los supervisores, ¿no? En sus acciones de supervisión. La idea, como les comentaba, es que todos podamos aplicar el enfoque basado en riesgos con la finalidad de asignar de una manera más eficiente nuestros recursos. A mayor riesgo, entonces asigno más recursos y los menores riesgos ya los voy dejando digamos, en una prioridad más baja, ¿no? También se vio por necesario pues, realizar campañas de concientización a la población en general sobre los riesgos y las consecuencias del lavado de activos, porque veíamos que, como observamos hace unas diapositivas atrás, que la principal vulnerabilidad justamente era esa, ¿no? Que no había como que una concientización social sobre los temas asociados al lavado de activos, ¿no? Y entonces, bueno, yo a continuación lo que quería hacer es compartir con ustedes información estadística, primero de forma general y después de cada uno de los principales riesgos que aparecieron en esa evaluación de riesgos del año 2021 para ver cómo está evolucionando cada una de esas amenazas, ¿no? Es importante tenerlo pues siempre monitoreado, mapeado para ver cómo se van moviendo los riesgos a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, en general podemos observar en esta diapositiva que la unidad de inteligencia financiera, entre el periodo comprendido entre 2015 y mayo de este año, pues nosotros hemos recibido más de 157,000 reportes de operaciones sospechosas que involucran un monto de más de 318,000 millones de dólares, ¿no? Como pueden ver, lamentablemente la
tendencia en cuanto al monto involucrado en las operaciones sospechosas es creciente, ¿no? ¿Y quiénes son nuestros principales reportantes? Bueno, como suele suceder en la mayoría de países, el primer lugar de sujetos obligados reportantes lo ocupan los bancos, ¿no? Es lo más usual que las personas, los delincuentes, en algún momento entren al sistema financiero a tratar de hacer operaciones y justamente como los bancos son los que, digamos, tienen sistemas de prevención más avanzados, son los que normalmente nos pueden detectar con mayor facilidad las operaciones sospechosas y nos las reportan, ¿no? En segundo lugar, tenemos como sujetos obligados que nos reportan, tenemos a los notarios públicos. Esto sí es distinto a otros países. En otros países normalmente los notarios no ocupan un segundo lugar en cuanto a nivel de reporte, ¿no? Al número de reportes de operaciones sospechosas. Después también cobran relevancia los reportes que nos envían las empresas de transferencia de fondos, las de compraventa de vehículos, ¿no? Ahí ya estamos pasando también al sector real, así como en el caso pues, de los notarios, ¿no? Que también son una de las profesiones designadas, pues bueno, en el caso de los vehículos, si bien, por ejemplo, es un sector que no lo exige el GAFI que sean reportantes, nosotros sí lo incluimos porque en realidad, pues la mayoría de casos vemos que se trata de lavar los activos, pues adquiriendo propiedades, bienes muebles o inmuebles, ¿no? En el caso de los vehículos se ve mucho. También, bueno, cajas municipales, ¿no? Agentes de aduanas, ¿no? Y tenemos así una serie de sectores que nos han venido reportando los reportes. En cuanto a informes de inteligencia financiera, en este mismo periodo, entre 2015 y mayo de 2025, hemos emitido 606 informes por un monto ascendente a cerca de 11.500 millones de dólares. Estos informes, bueno, son enviados lógicamente pues al Ministerio Público, ¿no? A las autoridades competentes, para que puedan iniciar o continuar con sus investigaciones. Sobre los países involucrados en aquellas operaciones que son de alcance internacional. La mayoría, como pueden observar en la lámina de operaciones, son de alcance nacional. Tan solo un 18% tiene un alcance internacional de estas operaciones que nos reportaron como sospechosas. Pero los países, dentro de las operaciones de alcance internacional, los países que salen, digamos, más frecuentemente en los reportes, pues está estas operaciones con Estados Unidos, con Colombia, con China y con Ecuador. Y ya en cuanto a operaciones a nivel nacional, pues vemos que la mayor parte de operaciones sospechosas se realizaron, se llevaron a cabo en Lima y Callao, y después ya también en otras provincias destaca pues Puno, por ejemplo, también destaca La Libertad, y bueno, Arequipa, Lambayeque, tenemos estas zonas, ¿no? Como pueden observar en el mapa. A ver, perdón, creo que... A ver, ahí está. Se me había colgado. Disculpen la demora en pasar la diapositiva. Pues también algunas de las características, ¿no? De estos reportes de operaciones sospechosas, por ejemplo, tenemos que los principales productos utilizados para lavar los activos, pues es el uso de cuentas de ahorro, de cuentas corrientes y también incluso pues operaciones en ventanilla, ¿no? Algunas características de las personas naturales que han sido reportadas, pues en su mayoría son de nacionalidad peruana, pero también figuran bastantes personas de nacionalidad venezolana, chinos y colombianos. La ocupación que declaran estos clientes son ser empresarios, técnicos o vendedores, y la mayoría han estado domiciliados en Lima o en Arequipa. El rango de edad promedio es entre 25 y 45 años. En cuanto a personas jurídicas, pues nosotros tenemos que las personas jurídicas más reportadas son las SAC, las sociedades anónimas cerradas, y las empresas individuales de responsabilidad limitada. Pertenecen principalmente al sector de comercio al por mayor o comercio al por menor, y también al sector de transportes.
domiciliados principalmente en Lima y en Puno, y que presentan una antigüedad menor de 3 años, ¿no? Esto, por ejemplo, es un dato interesante. Y bueno, las principales tipologías que nosotros hemos estado viendo a lo largo del tiempo es el uso de los recursos ilícitos no justificados destinados a obtenidos de la inversión en el sector minero. Ahí también, bueno, como se puede observar, pues está directamente relacionado al principal riesgo de lavado, que vendría a ser la minería ilegal. En segundo lugar, tenemos los fondos ilícitos canalizados a través de productos o instrumentos financieros o de inversión. Y también tenemos el tema del uso de transferencias, ¿no? Ya sea desde o hacia el exterior, producto de exportaciones o importaciones ficticias de bienes o que no son concordantes o relacionadas con mercancías sobrevaloradas o subvaloradas. Sobre comunicaciones de inteligencia financiera, tanto a nivel nacional como internacional, que elabora la Unidad de Inteligencia Financiera, pues tenemos que por delito precedente, también acá se puede visualizar claramente que estaría liderando entre 2015 y mayo de 2025, continúa en primer lugar en cuanto a monto involucrado las comunicaciones relacionadas a minería ilegal, seguido de los delitos contra la administración pública, el tráfico ilícito de drogas, los delitos aduaneros y delitos contra el patrimonio. Es decir, es algo similar a lo que hemos visto que viene sucediendo también desde el año 2021, cuando vimos el mapa de los riesgos, ¿no? Se han emitido en total más de 15.000 comunicaciones por un monto ascendente a más de 200.226 millones de dólares. Y si vamos directamente a lo que son informes de inteligencia financiera elaborados por la UIF, tenemos un total de 606 informes por un monto que asciende casi a 11.500 millones de dólares. También, en primer lugar, está ocupándolo la minería ilegal, seguido de delitos tributarios y contra la administración pública y tráfico ilícito de drogas, delitos aduaneros, ¿no? Es decir, igual, los mismos delitos que veíamos relacionados al tema de los riesgos identificados en el 2021. Si voy a hablar específicamente sobre minería ilegal, pues una pincelada así rápida, como hemos visto para la parte de lo que era estadística a nivel general, pues hemos recibido en los últimos 10 años más de 5.000 reportes de operaciones sospechosas por un monto ascendente a 20.240 millones de dólares, ¿no? Los principales reportantes en este caso, bueno, siempre lidera los bancos, pero en segundo lugar ya no son los notarios, sino más bien son los agentes de aduanas. ¿Y esto por qué? Porque a la hora que se intenta exportar el mineral ilegal, entonces es que ellos nos hacen este reporte de operación sospechosa, ¿no? Sobre las exportaciones de oro ilegal. En este caso sí, el alcance internacional es bastante alto, como pueden observar, asciende a un 46% de las operaciones sospechosas recibidas. Entre los principales países que destacan, pues tenemos a India, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Hong Kong y China. Y a nivel nacional, las operaciones más importantes han sido reportadas en Lima, en el Callao, en Puno y en Arequipa. Sobre los informes de inteligencia financiera, si bien en cuanto a número de informes, pues ocupa el quinto lugar, ocupa el primer lugar en cuanto al monto involucrado en los informes de inteligencia financiera, con un total de 6.280 millones de dólares. Tenemos también algunas características, ¿no?, sobre los productos más utilizados para lavar activos provenientes de minería ilegal. Están las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes y lo que mencionaba hace unos minutos, ¿no?, las operaciones de exportación. Es donde se visualiza la modalidad. Las características de las personas naturales reportadas pues son en su mayoría peruanos o chinos, de ocupación empresarios o técnicos, domiciliados en Puno o en La Libertad. Y la edad promedio oscila entre los 25 y los 45 años.
Sobre personas jurídicas tenemos a las empresas individuales de responsabilidad limitada y también las sociedades anónimas cerradas, pero como ven en este caso, las empresas individuales son las que ocupan el primer lugar del sector, lógicamente, de explotación de minas y canteras, domiciliadas principalmente en Puno y en Lima. Y acá se hago énfasis, ¿no? La antigüedad de estas personas jurídicas es menor a 3 años. Lo que se observa mucho son empresas que se constituyen y al poquito tiempo operan 1 año, 2 años y antes de ser detectadas, pues cambian de razón social. Y digo cambian de razón social porque los mismos socios, los mismos representantes aparecen constituyendo otra empresa del mismo rubro y continúan con sus operaciones. En cuanto a tipologías, pues están el uso de los recursos ilícitos obtenidos justamente de la inversión en el sector minero, ya sea por oro ilegal o de otros minerales, pero en su mayor parte siempre es oro. Tenemos también las transferencias desde o hacia el exterior, producto de estas exportaciones o importaciones ficticias de bienes o que no están concordantes o relacionadas con las mercancías sobrevaloradas o subvaluadas, y los fondos ilícitos canalizados a través de productos e instrumentos financieros de inversión. Sobre los delitos contra la administración pública, pues podemos observar aquí que lógicamente, bueno, se sabe pues de un caso, de casos mediáticos en el año 2015, por eso es que ahí hay una curva pues que realmente, bueno, o un pico que realmente es bastante llamativo, pero bueno, fuera de ello, sigue siendo pues en montos acumulados, ocupa el primer lugar en cuanto al monto de los reportes de operaciones sospechosas, con un monto total ascendente a más de 36 mil millones de dólares en reportes de operaciones sospechosas entre enero de 2015 y mayo de 2025. Hemos recibido sobre este tema o sobre este posible delito presente más de 5.700 ROS y hemos emitido un total de 200 informes por un monto involucrado cercano a los 1.500 millones de dólares. Los principales sujetos obligados que no reportan coinciden básicamente con los que vimos en la estadística general. En el caso de las operaciones relacionadas a los delitos contra la administración pública, en su mayoría sí son de alcance nacional. Tan solo un 5% de estas operaciones tuvo alcance internacional. Los principales países involucrados eran Estados Unidos, Brasil y Panamá. Y bueno, en las zonas geográficas de mayor incidencia, pues siempre en todos los delitos, lógicamente vemos pues que aparece Lima, Callao y las principales ciudades, ¿no? Como por ejemplo ya Arequipa, vemos Ancash, en este caso particular. También destaca pues La Libertad y Lambayeque, ¿no? La zona norte de nuestro país. ¿Cuáles son las principales características? Los productos más utilizados son las cuentas de ahorro, las operaciones en ventanilla e incluso el alquiler de maquinarias y equipo, la maquinaria amarilla, ¿no? que le denominamos, porque hemos visto algunos casos asociados también de corrupción con minería ilegal, ¿no? Entonces también se ha visto el tema de alquiler de maquinaria amarilla. Las personas naturales, como la lógica nos podría decir, pues en su mayoría son peruanos, ¿no? Algún que otro brasileño también, de ocupación empresarios, profesionales en derecho, en economía, domiciliados en Lima y con una edad casi siempre mayor a 36 años. Sobre personas jurídicas que pudieran estar relacionadas a estos actos, pues también tenemos a las sociedades anónimas cerradas y en este caso aparecen las sociedades anónimas del sector construcción y el sector comercio, domiciliados principalmente en Lima y esta sí presenta, por ejemplo, una antigüedad desde su fecha de constitución mayor a 5 años, ¿no? A la fecha del reporte. Bueno, en tipologías también el uso de productos o instrumentos de inversión o financieros, también se ve mucho que lo que son los depósitos y transferencias fraccionadas de dinero ilícito, inversiones extranjeras ficticias en alguna empresa local, pero con fondos ilícitos o no justificados, y el uso de los recursos ilícitos para la adquisición de bienes muebles e inmuebles. En este caso se observa bastante.
Sobre tráfico ilícito de droga, pues tenemos más de 2.300 ROS que hemos recibido por más de 3.500 millones de dólares. Los principales reportantes de estos reportes han sido siempre los bancos, seguidos de las ETFs y las cajas municipales, también ya los notarios, pero en menor medida, ¿no? La mayoría de operaciones son de alcance nacional, pero se destaca pues un 21% de alcance internacional, principalmente asociada a países como Estados Unidos, Colombia, Chile y España, ¿no? Países que tienen que ver pues, con la ruta justamente de la droga. Tenemos a esta fecha de mayo, tenemos emitidos en los últimos 10 años 61 informes de inteligencia financiera y que involucran un poco más de 592 millones de dólares. En cuanto a zonas geográficas a nivel nacional, pues se resalta las operaciones en Lima, en la zona norte, en Piura, y también en la zona de Ayacucho. Los productos más utilizados para este delito, el lavado de activos proveniente de este delito, son las cuentas de ahorro, las operaciones en ventanilla y las transferencias. Y características de las personas naturales, sabemos que en su mayoría son peruanos y colombianos, que declararon ser vendedores o técnicos y domiciliados en Lima o Ayacucho, ¿no? El rango de edad oscila entre los 25 y los 45 años de edad. Y sobre personas jurídicas, pues tenemos a sociedades anónimas cerradas e empresas individuales de responsabilidad limitada dedicadas al sector de comercio, al por mayor y menor, y también al transporte. Domiciliados principalmente en Lima y en Ayacucho y con una antigüedad mayor de 5 años desde la fecha de la constitución de la empresa. Bueno, en tipologías también son similares a las anteriormente mencionadas sobre el uso de productos financieros. En este caso se ve también, adicionalmente a los casos anteriores, se ve, por ejemplo, el uso de empresas de fachada y el tema de las transferencias, producto de exportaciones o importaciones ficticias, ¿no? O que no están acordes pues, con las mercancías que declararon. Después también en cuanto a delitos tributarios, pues en cuanto al número de ROS, ocupan el primer lugar con más de 11.000 ROS. El monto asociado supera los 13.500 millones de dólares y tenemos una estructura relacionada a quienes nos envían los ROS similar a la estructura general, ¿no? O sea, es decir, bancos, notarios y empresas de transferencia de fondos. Tenemos emitidos 43 informes de inteligencia financiera por un monto superior a los 1.500 millones de dólares. En cuanto a las operaciones de alcance internacional, representaron un 16% de los reportes de operaciones sospechosas y principalmente involucraban a países como China, Colombia y Estados Unidos, ¿no? En cuanto a las zonas geográficas que destacar aquí en este tipo de operaciones asociadas a los delitos tributarios, pues está Lima, está La Libertad y también llama la atención Madre de Dios. Los principales productos que se utilizaron fueron las cuentas de ahorro, cuentas corrientes y operaciones en ventanilla. Las personas naturales más reportadas eran de nacionalidad peruana, venezolana, que declararon tener de ocupación técnicos o vendedores y domiciliados en Lima y Arequipa, con una edad que oscilaba entre los 25 y los 55 años. Sobre las personas jurídicas, en su mayoría eran sociedades anónimas cerradas o empresas individuales de responsabilidad limitada, también dedicadas al sector de comercio al por mayor y menor, domiciliadas principalmente en Lima y La Libertad, y en este caso, de forma similar al tema de minería ilegal, pues también presentaban una antigüedad menor a los 3 años de conformación a la hora que fueron reportadas, ¿no? También se ve en relación con el tema de minería ilegal, los fondos ilícitos también canalizados a través de productos financieros o de inversión y el uso de empresas de fachada también en este caso. Sobre los delitos patrimoniales, pues tenemos más de 4.000 ROS recibidos sobre este tema, con ese posible delito precedente, cercano a los 5.900 millones de dólares. En nuestros principales reportantes también el sector financiero, los bancos y las empresas de transferencia de fondos, seguido a los notarios. Aquí se detectan operaciones de alcance internacional con Estados Unidos, España y Colombia.
Hemos emitido un total de 89 informes por un monto asociado de 158 millones. Y en cuanto a zonas geográficas a nivel nacional, destacan Lima, Junín y Cusco. El uso de los productos principales son las cuentas de ahorro, las operaciones en ventanilla y las cuentas corrientes. La nacionalidad de las personas principalmente son peruanos y venezolanos, de ocupación declarada como técnicos o empresarios, domiciliados en Lima o Arequipa, y en cuanto al rango de edad, eran menores de 45 años. También algunas personas jurídicas que aparecen son sociedades anónimas y las empresas individuales de responsabilidad limitada, dedicadas al sector de comercio por mayor y menor, domiciliados en Lima y con una antigüedad menor a 3 años. También, bueno, similar a los casos anteriores, se utilizan productos financieros, uso de empresas fachada y también la adquisición de bienes muebles e inmuebles con recursos o fondos ilícitos. Aquí yo hago un paréntesis porque, en definitiva, cuando hablamos de los delitos contra el patrimonio, también me parece importante ahora hablar sobre el tema de extorsión, porque, como ustedes pueden observar en esta gráfica, pues lamentablemente el monto asociado a reportes de operaciones sospechosas y número de operaciones sospechosas relacionadas a casos de extorsión se está incrementando pues de una forma exorbitante, ¿no? Acorde con nuestra lamentable situación. Entonces, podemos observar claramente cómo desde el año 2021 este monto asociado a los delitos de lavado de activos provenientes de extorsión ha incrementado exponencialmente. Incluso podemos ver que del total de 271 millones de dólares asociados a este delito en los últimos 10 años, 101 millones corresponden a casos de este año, de los 5 primeros meses del año. Entonces, es una cifra alarmante que tenemos que tener en consideración. Los principales reportantes relacionando este delito, tenemos a los bancos, seguido de las cajas municipales y los notarios públicos. Se han detectado algunas operaciones de alcance internacional, principalmente con Estados Unidos y Argentina, y las principales zonas donde se han detectado estas operaciones sospechosas son Lima y La Libertad. ¿Qué productos han venido utilizando? Principalmente las cuentas de ahorro, operaciones en ventanilla y cuentas corrientes. Y tenemos a personas naturales de nacionalidad tanto peruana como venezolana que en su oportunidad habían declarado ser técnicos o vendedores, principalmente domiciliados en Lima y La Libertad, con una edad que oscila entre los 25 y 45 años. Algunas personas jurídicas que también aparecen en los reportes son sociedades anónimas cerradas, empresas individuales de responsabilidad limitada, becas principalmente que declararon estar dedicadas al sector de comercio por mayor y menor y al sector de transporte, domiciliados principalmente en Lima y La Libertad. Y acá pueden ver que eran empresas que tenían una antigüedad menor a un año. Ya para finalizar mi participación, pues quería muy brevemente comentarles algunos desafíos y retos que hemos podido identificar y en los que estamos trabajando. Bueno, en primer lugar, como les comenté, pues ahorita estamos nosotros desarrollando una actualización del proceso de evaluación nacional de riesgos de lavado de activos, que justamente está en curso. También tenemos un proyecto bastante interesante que estamos trabajando en el marco de un mecanismo bastante innovador, que en la región incluso, que es el primer mecanismo de intercambio de información financiera entre el sector público y privado formalmente constituido, que actualmente está conformado pues por los 4 principales bancos del Perú y el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Policía Nacional del Perú, la Contraloría General de la República y la SUNAT. Somos estas entidades que he mencionado son los miembros fundadores, sin perjuicio de que es un mecanismo al que se puede adherir tanto otras instituciones del sector público como del sector privado.
Y la idea justamente es trabajar en dos ámbitos. En el ámbito estratégico para identificar, por ejemplo, patrones, tendencias, tipologías, emitir documentos de análisis de riesgos, emitir documentos sobre temas de interés, ¿no? Y justamente en este marco, digamos, estratégico, estamos trabajando un primer proyecto que es el de detección de flujos financieros ilícitos provenientes de trata de personas. También tenemos en mente poder dar inicio ya a proyectos de carácter operativo, es decir, trabajar casos de forma conjunta con el sector privado y el sector público. Ay, perdón, yo no sé si, creo que me olvidé de mencionar entre las entidades del sector público que estaban participando al Ministerio Público, con las disculpas del caso, creo que no los había mencionado, pero en todo caso también hago referencia a ellos porque justamente también son parte de ese mecanismo. Y la idea pues es justamente hacer trabajos de proyectos también a futuro de carácter operativo. Esperamos que podamos dar inicio también este año en ese tipo de proyectos. Después también, bueno, tenemos como un reto poder culminar con el acceso a la información sobre los beneficiarios finales de la totalidad de personas y entes jurídicos y ponerlo a disposición de las autoridades competentes, ¿no? A la fecha todavía no tenemos acceso y estamos justamente en coordinaciones con SUNAT para que se pueda concretar el acceso a esta información. Después también tenemos pendiente de aprobación la política nacional contra el lavado de activos al 2030, que está sobre la base, imagínense, pues, de la evaluación de riesgos del año 2021. Lamentablemente, hasta la fecha no hemos podido emitirla, pese a que seguramente algunos de los presentes han estado incluso participando desde hace años, que ya se tiene lista, pero no se ha podido publicar hasta la fecha, ¿no? Entonces, está pendiente de aprobación. Se espera que justamente se pueda hacer en los próximos días y ya poder implementar esas acciones concretas que se tenían ya identificadas para mitigar ciertos riesgos. Después también tenemos que concluir con el proceso de elaboración de la estrategia contra el financiamiento del terrorismo. Esperamos hacerlo a fines de este año. Es un proceso que acaba de dar inicio hace muy poco, pero ya lo estamos trabajando como que a nivel de estrategia, justamente para que pueda salir de una forma más rápida, ¿no? Que a veces las políticas pues toman mucho más tiempo, ¿no? Como el caso del lavado de activos para que puedan ser aprobadas. También es importante que tengamos en mente que nosotros nuevamente vamos a ser evaluados por el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica en el cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional. Es decir, en estos 40 recomendaciones, pero no solamente se evalúa pues la parte de cumplimiento, sino que tiene un enfoque principal de efectividad. Ya no nos evalúan tanto la parte, digamos, normativa, porque el marco legal, normalmente casi todos los países ya a estas alturas ya lo tienen bien implementado. Lo que se evalúa ahora principalmente y fundamentalmente es ver que realmente se esté cumpliendo de una forma efectiva con los estándares. Entonces, bueno, qué mejor forma, por ejemplo, de demostrar efectividad, pues que teniendo sentencias, ¿no? Ahí es una muestra irrefutable de que un país es efectivo si tiene sentencias de lavado de activos que están incluso relacionadas pues con los principales riesgos que afronta el país, ¿no? Por eso es importante también el enfoque basado en riesgo. Entonces, es importante que ya nos estemos preparando. Nosotros ya a la fecha hemos hecho un autodiagnóstico de todo el sistema. Hemos tenido una asistencia técnica de la cooperación alemana para ello y ya también hemos identificado algunas secciones específicas que deberíamos empezar a trabajar para poder sobrellevar esta evaluación del 2029 pues de la mejor manera. Y ustedes dirán, ay, pero ya se preocupan desde el 2029, pues sí, porque justamente el último punto que trata es que para una evaluación que se empieza en el 2029, yo voy a tener que presentar cifras estadísticas objetivas que puedan demostrar la efectividad de mi sistema desde el año 2025. O sea, hoy día ya lo que yo estoy haciendo ya suma justamente para la foto que yo voy a enseñarle a los evaluadores en 2029. Entonces, sí es importante que contemos con un sistema ya de estadísticas que permitan demostrar esta efectividad
de aquí en adelante, ¿no? Y ya mantenerlo siempre al día, actualizado, para poder ir monitoreando también cómo vamos, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí dejo mi presentación y quedo atenta al moderador. Muchísimas gracias por su ponencia, doctora. Corresponde ahora ceder el uso de la palabra a nuestro panelista invitado, Luis Alberto John Martí Corena Ríos. Lo escuchamos. Gracias, doctora Curio. Gracias, Vero, por la brillante presentación. En la presentación mencionaste que la UIF actualmente está en proceso de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, el cual, como sabemos, es un documento clave para orientar la política pública y fortalecer el sistema de prevención contra el lavado de activos. Quería mencionar un poco al respecto, en primer lugar, sobre cuál es el plazo previsto para la actualización. Este proceso de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos inició formalmente el mes de febrero del 2025. En esa primera etapa enviamos 64 oficios individuales a diferentes entidades, 2 oficios múltiples dirigidos a todos los gremios, y también a los sujetos obligados, comunicando el inicio del proceso y solicitando la designación de un representante por cada entidad, ¿no? Ya hemos recibido las designaciones y en el 17 de marzo de este año realizamos la primera reunión ya con las personas designadas, ¿no? Participaron en total 54 personas de 37 instituciones diferentes a las que se les explicó cuál era el proceso para la actualización y qué cosas les íbamos a solicitar durante ¿no? Y nuestro cronograma prevé que la actualización se extienda hasta el mes de diciembre de este año y finalizaría con la publicación del documento final en nuestra página web y también su presentación ante Contralab. Muchas gracias, Luis. La verdad que a mí sí me gustaría que pudieras tal vez profundizar en algunos temas relacionados a este ejercicio que está en curso justamente. Bueno, sabemos que las evaluaciones nacionales de riesgo implican un gran esfuerzo de coordinación interinstitucional. Entonces, sí nos gustaría de repente que nos pudieras comentar un poco más acerca de quiénes están participando durante este proceso y qué tipo de información nos van a proveer. Sí, Verónica. Hemos convocado una diversidad de actores, tal cual como mencionas en tu exposición, se hizo para la Evaluación Nacional de Riesgos del año 2021. Se han invitado entidades del sector público y privado. En específico, hemos invitado a 11 entidades de detección, investigación y enjuiciamiento, que son la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la SUNAT, Procuraduría General del Estado, el Ejército, la FAP, la Marina, la DINI, Contraloría y PRONAVI, y también varias de sus divisiones o direcciones, ¿no? Por ejemplo, la Policía hay varias direcciones, el Ministerio Público varias fiscalías especializadas. Luego hemos invitado también a 10 entidades supervisoras, bueno, en realidad son todas las entidades supervisoras en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Están las SBS, la Superintendencia de Mercado de Valores, la SUNAT, SUCAMEC, ministerios que tienen rol de supervisor como el MTC y el MINCETUR, Colegio de Abogados y Contadores, APSI y CONSUF. Luego tenemos 6 ministerios, aparte del MTC y MINCETUR, que son supervisores, y del Ministerio Público, 6 ministerios que también están participando, que son el de Justicia, el del Interior, del Trabajo, Energías, Minas, Agricultura y Producción, y 8 entidades públicas que no forman parte de estos grupos, que también tienen información relevante en cuanto a los riesgos de lavado de activos, que son Migraciones, el BCR, también comisiones de la PCM contra la minería ilegal, contra la corrupción, debida o sin forzunar y CERFOR. Y también hemos invitado a los principales gremios representativos del sector privado, son 27 asociaciones en total, una universidad
y a todos los sujetos obligados que están vigentes actualmente y que tienen un correo electrónico designado, que son 10.610. Pues sin lugar a dudas, vamos a recabar bastante información a lo largo de este proceso. Yo quisiera saber justamente en qué etapa nos encontramos y ya para finalizar con mi última pregunta sería justamente en qué etapa estamos ahora y cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Hasta poder terminar este proceso que se está llevando a cabo. Es un poquito conocer cómo es la metodología, ¿no? Sí, actualmente nos encontramos en una etapa de identificación, es decir, hemos revisado información estadística, información bibliográfica, y para poder listar todas las posibles amenazas y vulnerabilidades presentes. Estamos finalizando con la elaboración de un cuestionario estructurado que vamos a enviar a todas las entidades participantes. Este cuestionario busca complementar la información que tenemos estadística con la que ya contamos y además recoger algunas percepciones, ¿no?, y experiencias de las diferentes entidades que están participando sobre las principales amenazas y vulnerabilidades y consecuencias del lavado de activos en el Perú, ¿no? Este cuestionario se va a enviar a través de un link web en el transcurso de la próxima semana y se les va a dar un plazo de 2 semanas a todas las entidades para que puedan llenarlo, ¿no? Una vez que tengamos la información de este cuestionario, los siguientes pasos serían, bueno, el procesamiento y análisis de esos cuestionarios que se va a realizar entre julio y agosto, reuniones bilaterales con las entidades para recabar información adicional a la que podamos haber obtenido en los cuestionarios o quizás resolver algunas dudas, ¿no? Esto se va a realizar entre agosto y septiembre y finalmente vamos a finalizar con la redacción del cuestionario, del documento final de la Evaluación Nacional de Riesgos, que ya está en proceso. Estamos ya avanzando con redacción de, por ejemplo, la parte metodológica, de la parte de estudios que hemos podido revisar, pero la redacción ya con la información de los cuestionarios, de la información estadística, de las reuniones bilaterales, se va a culminar en los meses de octubre y noviembre ya, para lanzar ya el documento final en el mes de diciembre, publicarlo en nuestra página web y realizar diversas actividades de difusión, ¿no? Normalmente realizamos talleres con las entidades que han participado, también talleres para el público en general y realizamos campañas de difusión en medios de comunicación. Esto para asegurar que hay una adecuada comprensión del riesgo, ¿no? Y que los resultados de este documento puedan ser conocidos por las diversas entidades. Perfecto, Luis. Bueno, te agradezco muchísimo y te deseo el mejor de los éxitos en este arduo trabajo. Yo soy testigo, te veo cómo estás eh, pendiente justamente de cada una de las actividades, de cada uno de los detalles, de poder contactar a todos los actores que son los más relevantes, que no pueden dejar de participar. Soy testigo de todo ello y sé que es un arduo trabajo. Nos tocan meses bastante complicados con muchas reuniones, muchas entrevistas, pero lo bueno es que ahí vamos a recabar pues muchísima información relevante que justamente es el input para este tipo de evaluaciones de riesgos. Así que, bueno, el mejor de los éxitos, ojalá que se pueda cumplir con los cronogramas y estamos seguros que, por ejemplo, en el sector del Poder Judicial, pues va a haber mucha participación y un alto compromiso para aportarnos a lo largo de este estudio. Sí, pero sí, gracias de todas maneras. Tal cual fue en la evaluación del 2021, el Poder Judicial siempre estuvo participando. Muchísimas gracias por el aporte académico. Doctora, yo tenía alguna consulta justamente con el aporte que ha expresado nuestro panelista invitado. He escuchado que si bien es cierto se está convocando a distintas instituciones a nivel nacional, se ha considerado también, entiendo que se tienen consideradas también organismos internacionales
Entiendo yo que la Europol también tiene una evaluación, realiza un examen de evaluación de riesgos a nivel europeo. Eh, bueno, por el modelo europeo que se tiene el compartimiento de información, sobre todo, es más rápida, es más accesible. Entiendo yo que, si bien es cierto, se convocan distintas instituciones a nivel nacional, eh, ¿cuáles han sido principalmente esos desafíos que se tienen para poder convocar a distintas instituciones y poder gestionar y tramitar tanta información? O en todo caso, eh, ¿qué mecanismos se podrían habilitar para poder sistematizar esta información de una forma un poco más rápida para poder acceder a esta evaluación? Bueno, nosotros utilizamos normalmente para procesar data estadística, nosotros ya trabajamos, pues, tenemos nuestra base de datos automatizada, ¿no? Tenemos toda la data estructurada. La información proveniente de fuentes externas, tratamos siempre ya también de mantenerla al día, o sea, extraemos la información, en algunos casos incluso utilizamos inteligencia artificial Sí. para Ujú. bajarnos, para bajarnos información de fuentes abiertas y cargar nuestras bases de datos. Lo ponemos en lo que denominamos un data lake, ¿no? Para que todos los datos estén disponibles y después con diversas herramientas se puedan extraer para diferentes fines, ¿no? En el caso de las evaluaciones de riesgos, pues sí, efectivamente trabajamos con muchísima información de forma agregada, de forma estadística, que ya la tenemos, digamos, las variables ya las tenemos trabajadas. Tenemos además un modelo con ponderación de cada una de las variables que componen el desarrollo de las evaluaciones de riesgos para que de forma automatizada nos calcule ese indicador que nos va, valga la redundancia, indicar qué nivel de riesgo, por ejemplo, tiene una amenaza o una vulnerabilidad. Eso, digamos, para la parte netamente cuantitativa. Después también tenemos que para la parte cualitativa trabajamos los formularios, por ejemplo, con Google Forms, o sea, ya formularios en línea que también nos permiten a nosotros después procesar la data. Tratamos de enviar formularios en la medida de lo posible con respuestas lo más estructurado, como por ejemplo opciones de selección, por ejemplo, si yo respondo a la pregunta número 1 sí, entonces se me abre la pregunta 2, si respondí no, se me abre la pregunta 4. Es decir, tenemos ya diseñados los cuestionarios conforme sea digamos, la persona o la entidad que vaya a responder, se tiene un tipo de cuestionario diferenciado, por ejemplo, los del sector público con los del sector privado, dentro del sector público. Si tú eres una entidad, por ejemplo, de supervisión, no vas a tener un mismo cuestionario que, por ejemplo, una entidad tipo el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos herramientas que la verdad sí, efectivamente, pues es un arduo trabajo porque la parte metodológica es fundamental, pero la idea es que en la medida de lo posible estas herramientas a nosotros sean en la medida de lo posible lo más automatizado, lo que nos permita a nosotros después procesar los datos, porque es mucha la información que recibimos. Imagínense, mandar más de 10.000 cuestionarios, claro, no vamos a recibir respuesta de los 10.000 seguramente, pero vamos a recibir mucha información y todo eso después hay que procesarlo. Entonces no es como que le pueda mandar, digamos, respóndame por correo electrónico. Sería imposible procesar. O sería posible, pero no sería oportuno. Seguramente nos demoraríamos mucho, habría mucho trabajo operativo. Entonces, lo que se busca justamente es eso. Después también, para lo que son respuestas a preguntas abiertas, trabajamos mucho también con inteligencia artificial, pero con minería de texto. Es decir, que nos permite a nosotros detectar ciertas palabras clave para tratar de empezar a interpretar qué es lo que respondió y agrupar las respuestas similares y que nos dan a nosotros después, por ejemplo, ayuda con la caracterización de vulnerabilidades, ¿no? Así hemos trabajado mucho. Entonces, bueno, esto es digamos, un gran
una pincelada, pero yo estoy segura que más bien Luis Martí Corena seguramente podría de repente complementar con algo más, porque como Luis también está en el día a día durante el proceso, pues seguramente él podría complementar un poco más toda esa parte. Sí, gracias, Verónica. Como Verónica mencionó, tenemos las bases de datos internas de la UIF y otra información estadística, esa la tenemos al día. Les traemos diferentes técnicas, pero lo más complejo siempre nos ha sido recabar la información a través de los cuestionarios, ¿no? Y hemos tenido una evolución ahí. Primero hubieron evaluaciones en las que se utilizaban documentos de Word, en los que se llenaba una respuesta y ya era muy difícil después hacer el análisis, ¿no? Después ya migramos a Google Forms, donde no es tan flexible este tipo de cuestionarios. Tuvimos que enviar más de casi 50 cuestionarios en la Evaluación Nacional de Riesgos anterior, porque habían preguntas que iban a diferentes entidades y no te permitía, digamos, si seleccionabas una cosa, no te muestra una pregunta, cosas así, ¿no? En esta ocasión hemos migrado a otra herramienta que es de la suite de ArcGIS, que nos permite tener mucha más flexibilidad en el cuestionario, ¿no? Entonces ahora solamente es un cuestionario eh, que tiene varias validaciones, ¿no? Si responden en la pregunta 1, la alternativa B se le abren 2 preguntas, no, dependiendo del tipo de entidad también se selecciona qué preguntas se les van a hacer. Entonces, para el momento del procesamiento ya es más fácil porque vamos a tener todas las respuestas en una sola fuente, ¿no? Muchísimas gracias. Claro, entiendo entonces que el desafío, como bien acabas de mencionar, el desafío está justamente entiendo yo que está en la receptación de información, porque se han implementado distintos mecanismos de sistematización de información. Entonces, eso con el propósito tal vez de implementar políticas de colaboración, ¿no? Justamente con las instituciones invitadas a participar de este análisis de riesgos. En ese sentido, quisiera hacer tal vez una última pregunta destinada a si es que las instituciones en las que están siendo invitadas están expresando una adecuación a los nuevos mecanismos colaborativos de entrega de esa información que eventualmente posteriormente va a ser analizado. Sí, a la fecha nosotros ya tenemos designados a los representantes de cada institución. Bueno, todavía hay alguno que otro que todavía no nos han alcanzado y ahí nosotros en esos casos pues siempre tratamos de insistir, ¿no? Hasta que podamos lograr con la designación de algún representante. Lo que sí muchas veces se nos dificulta, y ahí sí yo voy a mencionar un desafío que siempre se presenta, es común que cuando estamos a mitad de un proceso y existe cambio de autoridades, entonces muchas veces se trunca, ¿no? Se trunca porque cambia la persona designada o porque tenemos que esperar a que el nuevo titular pueda de repente ratificar al representante. Entonces a veces toma un poco de tiempo y por eso yo le decía a Luis antes que le deseaba el mejor de los éxitos con el cumplimiento del cronograma, porque lamentablemente esos casos se presentan, es común, es normal, pero a veces pues toma demasiado tiempo volver a retomar el contacto con una autoridad competente, ¿no? Y si es, por ejemplo, a alguien que, digamos, no sé, si es que yo le mandé el cuestionario a los 17 compañías de seguros y una compañía de seguros no cambió, digamos, el representante, el oficial de cumplimiento o algo, no me genera, digamos, mayor problema que si, por ejemplo, ocurre el caso que sea, por ejemplo, el representante del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos. Si me pasa eso, yo no puedo continuar mi proceso porque estoy hablando de un actor clave, que si yo no tengo información que él me provee, por ejemplo, en una entrevista o en una absolución de cuestionario, yo no podría sentirme cómoda con los resultados que yo después presente en el estudio final.
Y sí nos ha sucedido pues que a veces algunas autoridades clave, mejor dicho, cuya participación es clave para el desarrollo del estudio, se han visto sujetas a cambios internos y entonces hemos tenido que paralizar, digamos, en algún momento el proyecto hasta poder retomar nuevamente el contacto con ellos, ¿no? Ese es desde mi parte, desde mi punto de vista, no quería dejar mencionar que ese es un desafío bien grande que se nos suele presentar, que es común, todos sabemos que lamentablemente pues las autoridades pues muchas veces sufren muchos cambios y pueden afectar distintos procesos, ¿no? No sé si Luis tal vez de repente quiera también compartir algún comentario sobre esta última pregunta que nos acaba de hacer Alexis. No, sí, a veces también cuando enviamos, digamos, un cuestionario, hay entidades que no lo entienden bien, pero siempre dejamos un contacto, ¿no? Ya sea por correo electrónico, nos pueden llamar y nosotros les explicamos cómo es que se debe llenar, ¿no? Si tienen alguna duda acerca del proceso. Básicamente eso, o sea, pero sí hemos podido tener un buen índice de respuesta en la anterior evaluación nacional de riesgos y esperamos que suceda lo mismo en esto. Bien, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias por la absolución de estas preguntas. Indudablemente hay muchas otras más que espero a futuro volverla a invitar a la doctora Verónica. Para nosotros ha sido un privilegio poderla tener aquí presente. Muy bien. Bien, vamos a informar entonces a los asistentes de la cátedra que la próxima sesión va a ser el día jueves 19 de junio y se llevará a cabo la sesión número 333 a cargo del doctor Raúl Ernesto Martínez Guamán, con el tema denominado Corrupción y Crimen Organizado, integrante, persona vinculada y actuación por encargo de ella. Como es tradición de la cátedra de los jueves, quisiéramos consultarle a la doctora Verónica si tuviera alguna palabra clave para su ponencia del día de hoy. Sí, la palabra clave es riesgos. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces la palabra clave es riesgos. Esta palabra clave les va a poder permitir a nuestros asistentes llenar los formularios de obtención de certificado que la cátedra de los jueves ofrece. Le recuerdo al personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial que están ahorita conectados desde el aula virtual de la Subgerencia de Capacitaciones, que deben de llenar tanto su registro de ingreso y de salida, además de llenar la encuesta de satisfacción a efecto de poder obtener la certificación ofrecida. A nombre del presidente de la Corte Superior Nacional, el doctor Johnny Hans Contreras Juscano, y el presidente de la Comisión de Capacitación, el doctor Octavio César Saguanay Calcín, traslado un saludo y agradecimiento por su ponencia, doctora Verónica. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero poder acompañarlos pronto, no solo como ponente, sino también como participante, porque los temas que ustedes presentan aquí son sumamente interesantes, relevantes y es importante para todos poder tomar conocimiento, ¿no? Y adquirir esta información que ustedes nos ponen a disposición. Muchas gracias a todos por su atención también durante mi ponencia y mi participación. Igualmente hacemos un extensivo agradecimiento y participación de nuestro panelista invitado, Luis Alberto. ¿Nos escucha, doctor? Bien, de nuestro panelista invitado, Luis Alberto John Marticorena Ríos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre disponible para otra oportunidad. Muy bien, de esta forma entonces culminamos con esta sesión número 332, agradeciendo la participación de todos los asistentes. Esta fue la Cátedra de los Jueves. Un saludo y muy buenas tardes.